¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, qué gusto escucharte, Rodolfo. Lo escucho perfectamente, aunque en el fondo un ruidito que esperemos se calme. Doctor Campos, en principio, una idea general de este nuevo escándalo que algunos han calificado como el vacuna gate en el Perú. Cuéntenos, por favor. Bueno, yo creo que lo que estamos observando realmente es la confirmación, bueno, para los que siempre tuvimos una lectura complicada del personaje, en este caso el expresidente Vizcarra, que creo que de alguna manera evidencia claramente su incomprensión de la responsabilidad como político que tiene, ¿no? Porque más allá de las connotaciones penales que se puedan establecer y mientras eso ocurra y hasta que no haya sentencia, va a estar premunido de todo tipo de garantías, lo cierto está en que lo que hemos visto en estos días y el día de ayer, más con la confirmación de la ex ministra Pilar Mazzetti, tristemente el fracaso de haber importado a la política personajes que eventualmente no tienen la sensibilidad ni la responsabilidad de los políticos, ¿no? O sea, como decía la otra vez Carmen Mactivo, citando a Priale, el problema del Perú es que muchos hacen política sin ser políticos. Entonces, porque el político pues tiene bien claro la idea de la trascendencia, de su responsabilidad, y que tiene claramente las prelaciones, ¿no? Y donde, por cierto, por compromiso, por vocación, por encargo, él está llamado a estar siempre por detrás de los demás, ¿no? Entonces creo que, y además hemos visto la mentira como una forma constante y de hacer política que ciertamente nos preocupa en líneas generales. O sea, claro. Yo creo que eso es lo más lamentable, ¿no? ¿Usted se acuerda del bacalao de Alberto Fujimori en el 90, cuando había que debatir, todavía no era presidente, estaba en campaña, con Mario Vargas Llosa, y entonces él inventó el tema de que se había enfermado por el bacalao? Sí, y ciertamente, no obstante, evidentemente servir para efectos de recordar cómo esta realidad política que se ha sostenido durante casi 30 años, ¿no? De manera casi ininterrumpida, ha encontrado una constante, ¿no? De tener a la mentira una forma o sea, creer que la política incluye la posibilidad de mentir, y eso no es así, ¿no? O sea, uno puede dejar de lado una promesa porque tiene la posibilidad de confirmar que la promesa era inviable. Lo que no puede hacer es mentir, ¿no? Y lo que hemos visto es lamentable, pero constantemente, insisto, este es un fracaso también del modelo de esto de importar a la política gente que no es política, porque yo insisto que acá lo que hemos visto en estos días es esa insensibilidad que es propia de las personas que no tienen sentido de su responsabilidad. O sea, cuando vemos a un cura, sabemos que ese cura no puede tener una sensualidad que lo lleve a una obscenidad. Cuando vemos a un policía, sabemos que no debe, ¿no? Pedir una coima, pero entonces, pero ese es el problema. Pues aquí hemos pensado que la política puede admitir todo tipo de conductas, y eso yo creo que es una gran pena. Yo sí creo que por encima de las responsabilidades penales que eso lo determinará la justicia, celebro que el día de ayer hayan anunciado que van a poner una denuncia constitucional contra Martín Vizcarra para efecto de buscar su inhabilitación, porque eso creo que es lo que corresponde. Correcto, pero antes de ir al tema de Vizcarra, que es un asunto interesante, respondiendo un poco a su inquietud, solamente los políticos para la política y más nada. En esa lógica, digamos, no hubiera sido candidato a la presidencia Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa no era un político, y a mí me parece que fue la gran oportunidad, la gran oportunidad que el Perú se perdió. No, lo que pasa es que cuando yo digo de los políticos, supone también una sensibilidad y una aproximación a la política. Yo creo que puede haber un político economista, un político escritor, un político, ¿no? Pero lo importante es tener una concepción de la política donde se encuentre deberes, responsabilidades como derechos también, ¿no? Y yo creo que lo único que yo he sido muy crítico durante todo este tiempo de Martín Vizcarra es que él era la condición sumada en un solo personaje de todo lo antipolítico. De todo lo antipolítico. Fue un irresponsable, por ejemplo, con su aventura de cierre del Congreso. Y aún cuando yo estuve en contra también de su vacancia, porque yo creo que todo esto fue
una contaminación de que en política todo vale y en política todo no vale. O sea, es importante rescatar eso. Y yo digo, cuando yo digo político, por ejemplo, Máximo Lagos en Chile fue un importantísimo político. Y encontramos políticos de todas las profesiones. Pero la política, como condición de una persona preocupada en la polis, porque de ahí viene el nombre, de la ciudad, te lleva a tener algún tipo de necesarias renuncias, ¿no? Poner, por ejemplo, por encima tu interés de los demás, que es lo que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, a mí, yo lamento, y de verdad lo lamento con una absoluta indignación, además, el tema de Pilar Macetti, ¿no? Claro, o sea, es terrible, claro. Es terrible. O sea, hace una semana hablando todavía en clave de sorna, el tema de cómo es que dice el capitán, ¿no? Que se queda hasta el último, ¿no? Da pena. Eso es un problema. Sí. Y eso es el problema cuando las personas... O sea, los que no hacen política podrían tomar una decisión como la que eventualmente estamos viendo. Ahora, sí, podría ser, pero un político no. Eso es lo que hay que buscar. Correcto. Sin ánimo de polemizar, doctor Joseph Campos, usted dice, por ejemplo, de Vizcarra, su aventura política, su aventura de cerrar el Congreso, o sea, usted rechaza el cierre del Congreso de Vizcarra. Usted lo dice como constitucionalista, yo como periodista, desde mi impresión, hizo muy bien Vizcarra en cerrar el Congreso. Pero creo que no debe contar ni lo que usted piensa ni lo que yo pienso, sino lo que el Tribunal Constitucional determinó. ¿Y qué determinó? Que el cierre del Congreso era constitucional. ¿O me corrige usted? Lo que hizo el Tribunal Constitucional fue tomar una decisión pacificadora. Pero el Tribunal Constitucional no es Dios, ni es una situación... Es la última palabra. Política. No es la última palabra. O sea, para efectos de la definición de una opinión, sí, no es la última palabra. No. Yo puedo estar en desacuerdo con la decisión. Claro. Digo, para el país y para el derecho es la última palabra el Tribunal Constitucional. Bueno, está bien. Te callará a ti, a mí no. A mí, ciertamente, yo creo que el sentido de lo político, ¿no? Y lo que provoca un cierre del Congreso es una transición autoritaria, que es lo que provocó. Al final de cuentas, así como estuvo mal en la vacancia el presidente Vizcarra por interpretar ampliamente el sentido de una incapacidad moral, también estuvo mal interpretar expansivamente una causal para el cierre del Congreso con esa denegatoria ficta. Bueno, al final de cuentas, las dos circunstancias han constituido un elemento central en el deterioro. Le han enseñado una forma de interpretación, creo que no corresponde, pero bueno. En ese tema, el tribunal puede ser reemplazado. En ese tema de la vacancia, el Tribunal Constitucional, como usted lo sabe y yo también y todo el país, el Tribunal Constitucional decidió no pronunciarse. Pero bueno, dejemos eso de lado. Quería también hacerle otra pregunta por lo que usted ha dicho. Yo concuerdo con usted, el tema de la mentira. Quería que nos explique, por favor, aquí en el Perú, uno miente y es casi un deporte, pero me parece que en otras partes del mundo la mentira sí suele ser, no sé si un delito, pero suele ser sancionado. No solamente la mentira, ¿no? Sino ese acto en virtud de la cual yo, teniendo un poder, aprovecho tal condición para ponerme por encima de los demás. Y es tan simple como para comprenderlo de alguna manera. Aquí esa alegación de que técnicamente no era una vacuna, yo creo que es lo menos importante. Acá lo relevante es comprender lo siguiente. Este señor, desde su condición de presidente, ¿no?, logró tener a alguien que ningún peruano podía tenerlo de manera regular. Entonces, en ese sentido, ese gesto leído tal como está planteado, ¿no?, sin dejar de lado una circunstancia que no se está diciendo, que un hecho para una investigación penal en contra de Vizcarra va a tener que ser explicado de por qué el Perú a ese momento no tenía ningún acuerdo con ninguna laboratorio chino. A ver que lo explique. Se investigará, de repente es el absurdo, no me importa. Pero lo que sí resulta siendo claro es que desde su posición de poder, él obtuvo lo que ningún peruano podía obtener. Él, su mujer y su hermano. Claro, y ojalá, doctor Campos, hubiera sido solamente Vizcarra, su mujer y su hermano. Lamentablemente nos hemos ido enterando, como usted lo acaba de mencionar también, el caso de Pilar Macetti, de varios otros funcionarios, hasta del propio Alejandro Aguinaga,
que es el médico de cabecera de Fujimori. Entonces, ¿hasta dónde estamos llegando, lamentablemente, en esta terrible crisis moral en la política peruana? Sobre todo yo quiero centrarme en los políticos. ¿Por qué? Porque lo cierto está en que todo ese personal que dice, pues, parte del personal médico de laboratorio, algún personal médico que haya podido tener un nivel de exposición en la tarea de desarrollar la estrategia o el control de la pandemia, yo creo que podría tener una explicación. Todos nosotros, tú, yo, los televidentes que están viendo esto aquí, con cuidarnos es suficiente. Pero nosotros no vamos a cuidar a un enfermo, nosotros no estamos saliendo a las calles a estar buscando la sobrevivencia. Nosotros no somos policías que estamos en contacto con tanto irresponsable que a veces hace lo que no corresponde. Nosotros no hacemos eso. Claro. La mujer de Vizcarra no hace eso. El hermano de Vizcarra no hace eso. ¿Ya? Los políticos tampoco hacen eso. Pueden cuidarse, ¿no? Entonces, por esa misma razón, el poderle haber dado suministrar con ventaja una vacuna, ¿ya? Que es exactamente lo mismo que se aplicó Vizcarra en octubre que lo que se aplicó Massetti en febrero. Es exactamente lo mismo, ¿no? Eso es inaceptable. En su impresión es lo mismo. Yo le voy a explicar una tesis que de repente no tiene ni pie ni cabeza, pero igual se la explico. La vacuna, hasta el 31 de diciembre que se aprobó como tal, era una sustancia que motivaba un ensayo clínico. ¿Ah? Y en cambio, desde el 31 de diciembre hacia adelante, en el que se vacunaron Pilar Massetti, la canciller y algunos otros funcionarios, ya estaba establecido como vacuna. No sé si logro entender. No logro que me entienda. Podrá agravar una situación, pero es como mientras que yo esté en el seno de mi madre, soy un sujeto de derecho. Luego nazco y soy persona, pero soy lo mismo. Lo cierto está en que la confirmación y las pruebas estaban orientadas, como bien lo ha dicho el propio Málaga, al éxito. En ese momento las pruebas ya habían ocurrido en otros lugares del mundo y ya tenía la eficacia casi predeterminada. Lo importante, efectivamente, hay que distinguir dos situaciones. En enero ya era vacuna, puede ser un agravante, pero también en octubre, insisto, el Perú era el único, o uno de los pocos países en el mundo, por lo menos América Latina, de hecho, que no tenía ningún acuerdo, ¿no?, firmado con un laboratorio, ¿no? Entonces, eso tendrá que ser materia de investigación, para efecto de darle un interés penal a esta situación. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Entonces, pero lo cierto es que, independientemente de eso, hay una conducta antipolítica, que es, insisto, haber aprovechado de la posición que tiene para pedirle al doctor Málaga, que seguramente se habrá empoderado, se habrá obnubilado con un poder que la circunstancia le dio. O sea, el ser el hombre, el de las vacunas, quizás lo haya empoderado de una manera que no distinguió que él no podía satisfacer ese pedido. Que mientras Martín Vizcarra, su esposa y su hijo y su hermano podían haber estado en su casa, ¿no?, había mucha gente que salía y que necesitaba con mejores razones la vacuna. Entonces yo sí creo que eso puede dar para un juicio político y una inhabilitación. Para terminar, ojalá que Vizcarra no sea elegido congresista, que termine investigado, acusado, procesado y condenado. Ojalá. Pero me dio la impresión que usted un poquito trató de defenderlo a Alejandro Aguinaga. Y yo le digo, hoy en la mañana, Federico Salazar lo entrevista, el del Canal 4, y le dice, pero ¿usted por qué se vacuna? No, es que yo era promotor en medio de este tema de la pandemia, en el sector salud, me convocaron y era promotor. Ya, pero usted se expuso, estuvo con los enfermos, dice, no, pero yo soy una persona vulnerable, yo no soy ningún chiquillo, dice él. Entonces Federico le dice, ¿y qué tiene que ver eso con su mujer? ¿Por qué su mujer también se vacuna? Y allí el doctor Aguinaga pues trastabilló, no supo qué responder. Pero en fin, fue una impresión mía nada más eso de que usted estaba defendiendo. Yo comparto plenamente contigo. Por eso yo decía, yo no quería vincular su condición de médico y por eso lo mandé para el lado del político. De repente fui mal en precisar, porque yo también creo, si Alejandro Aguinaga, ¿no?, tenía cero exposición y no estaba dentro de los planes y el desarrollo de una estrategia, también tiene la responsabilidad, por lo menos políticamente clara. ¿Qué es lo que yo creo que debemos entender aquí? Todo el mundo durante, y menos mal que no ha sido tú porque te estaba haciendo seguimiento,
Pero todos los medios de comunicación frenéticamente buscando, ¿es culpable de un delito o no es culpable de un delito? Ya está bien, especula, pero eso no es lo relevante. Lo importante es considerar que esta condición, estos gestos de Pilar Mazzetti y de Martín Vizcarra, puede ser que al final no tengan responsabilidad penal por tecnicismos, pero lo que no puede dejar de tener es responsabilidad política. Eso tiene que estar establecido. Personas como ellos no pueden volver a la política. Eso es lo que yo creo que debemos tener en claro. Ojalá Dios lo escuche, Joseph. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias.